el establecimiento de la misma, dice. Muy bien. En este caso, el establecimiento podríamos llamarlo como el local donde se expide el producto. Ahora, ¿por qué menciona que pueden ser uno o varios? Porque la empresa mercantil puede tener otra sucursal. Por ejemplo, tiene una en Guatemala y una en la antigua Guatemala. Entonces, por eso es que menciona que pueden ser varios. Es el lugar donde está establecida la empresa mercantil. El segundo elemento que menciona es la clientela y la fama mercantil. Menciona dos. La clientela, pues, la empresa mercantil ya puede tener sus clientes que llegan ya como una rutina a la compra de la mercadería o del servicio. Y la fama mercantil, que esto es algo que el comerciante va adquiriendo conforme va pasando el tiempo. La fama mercantil tiene que ver mucho con el precio del producto, ¿verdad? También con la calidad del producto, ¿verdad? Y a veces hasta con la forma del producto. Entonces la clientela ya busca al comerciante sin necesidad de estar haciendo tanta cuestión, sino que ya por su propia fama lo va buscando. Entonces esto es parte de la empresa mercantil. La fama mercantil también le podemos llamar el aviamiento mercantil, ¿verdad? Y algunos piensan que también es eso que en Guatemala se le llama el derecho de llave. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez en la prensa, cuando leíamos más la prensa escrita, salían los clasificados y ahí decía, por ejemplo, arrendo local con derecho de llave de panadería. ¿Qué significa eso? Significa que en ese local siempre ha habido una panadería. Entonces la gente alrededor ya sabe que ahí ya hay una panadería. Entonces si nosotros colocamos una panadería ahí, la gente ya no pregunta quién estará haciendo el pan o de dónde vendrá el pan. La gente, como sabe que hay una panadería ahí va a comprar el pan y ya saben, no importa quién lo haga. Entonces este es lo que le llaman en Guatemala el derecho de llave, que algunos piensan que también es la fama mercantil, que podría ser. Muy bien, el tercer elemento es el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa mercantil y del establecimiento. Bueno, el nombre comercial está regulado en la Ley de Propiedad Industrial. Lo vamos a ver en otra clase más adelante, esta ley específicamente, pero por hoy vamos a decir que el nombre comercial es lo que distingue, es el nombre que lleva la empresa mercantil y que la distingue de las otras empresas mercantiles. Entonces yo, por ejemplo, voy caminando en la calle y miro dos restaurantes de hamburguesas. ¿A cuál entro? No sé, las dos venden hamburguesas. Sí, pero ¿cómo elijo yo? Yo elijo por el nombre comercial. Cuando yo miro una gran M amarilla aquí, o miro el Burger King aquí, yo ya sé elegir porque el nombre comercial me lo dice. A mí me gusta más, por ejemplo, en mi caso Coca-Cola, voy a McDonald's. A mí me gusta más Pepsi-Cola, voy a Burger King. Entonces, el nombre comercial es el nombre que distingue a la empresa mercantil. Con el nombre comercial tenemos que tener un poquito de cuidado porque muchas veces se confunde que es el nombre de la sociedad. La sociedad tiene su propio nombre, ¿verdad? Y la sociedad, el nombre que utiliza es o una razón social o una denominación social, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en Mercantil 1. Pero la empresa mercantil utiliza un nombre comercial que debería ser un nombre un poquito más llamativo para que la gente vaya al lugar a consumir. Ahora, muchos clientes le preguntan a uno, mire, licenciado, ¿puede ser el mismo nombre de la sociedad que el nombre comercial? Sí, sí puede ponerle igual. Está bien, no importa, ¿verdad? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta acerca del nombre comercial es que quién lo protege. Porque en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que el registro mercantil no protege el nombre comercial como lo protegen las sociedades. El nombre de las sociedades, si usted trata de inscribir una sociedad con el mismo nombre que otra sociedad, no se la dejan inscribir. Pero en el nombre comercial ellos no hacen eso. Entonces, por ejemplo, vemos muchos lugares con el rótulo tienda La Bendición. En cada colonia hay una tienda La Bendición y tienen su patente de comercio. El registro mercantil dice que el encargado de velar por la protección del nombre comercial es el registro de propiedad intelectual, por eso es que ellos no toman en cuenta eso. También es interesante desde ese punto de vista. Muy bien, continuemos. Los otros signos distintivos, dice ahí, por ejemplo, podríamos tomar ahí en cuenta un emblema, que el emblema es la forma figurativa del nombre comercial. Entonces el nombre comercial, por ejemplo, es McDonald's. Y el emblema es la forma figurativa de ese McDonald's, que es la gran M amarilla que todos vemos. Ese podría ser el emblema, ¿verdad ustedes? La frase publicidad también, que también algunos llaman el eslogan, también es parte de la empresa mercantil. Y así los demás signos distintivos. Muy bien, el siguiente elemento dice los contratos de arrendamiento.
Puede ser que el local no sea propio, entonces tenemos un contrato de arrendamiento, es parte de la empresa mercantil. Puede ser también que la maquinaria no es propia, tenemos un contrato de arrendamiento de la maquinaria, es también parte de la empresa mercantil. Luego menciona el mobiliario y la maquinaria, que es obvio, ya sabemos qué es. El sexto es interesante, los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo también son parte de la empresa mercantil, no los trabajadores, porque las personas no pueden ser propiedad de una cosa, ¿va ustedes? Sino que los contratos de trabajo de los trabajadores sí son parte de la empresa mercantil. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, los contratos, cuando alguien enajena o traslada el derecho de una empresa mercantil, traslada también los contratos de trabajo, ¿de acuerdo? Por supuesto que ahí hay una sustitución patronal, que ese es otro tema de derecho laboral. Si quieren también pueden poner ahí el artículo 18, que es el fundamento del contrato de trabajo, el artículo 18 del Código de Trabajo, para tenerlo ahí escrito en su Código de Comercio. Y por último menciona las mercaderías, los créditos y demás bienes valores similares. En realidad estos son los elementos mínimos que puede tener una empresa mercantil o que tiene una empresa mercantil. Pueden haber más, como les menciono, pero por lo menos estos aprendamos. Muy bien, hablando de la responsabilidad de la empresa mercantil también, el tema es importante. Cuando uno enajena la empresa mercantil, regularmente yo le vendo una cuestión a alguien y desde el momento que yo se la vendí ya es responsable él de lo que pase con esa cuestión. En el caso de la empresa mercantil no es así. El artículo 660 nos da el plazo de 1 año para que hay una responsabilidad solidaria ahí entre vendedor y comprador de la empresa mercantil. Ambos responden en ese año sobre cualquier acción que nazca de la empresa mercantil, hay que tener eso presente. Luego también nos habla del embargo de la empresa mercantil, es un tema muy interesante, porque por ejemplo, si vamos hablando del restaurante de comida rápida, yo voy a demandar al restaurante, yo no demando al restaurante, demando a la sociedad o al comerciante propiedad del restaurante, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces voy a pedir el embargo. Por ejemplo, tiene la flotilla de motocicletas para el servicio a domicilio. Yo no puedo embargar las motocicletas. ¿Por qué? Porque la empresa mercantil es una unidad, está en conjunto. Entonces, a la hora de pedir un embargo de una empresa mercantil, vamos a pedir el embargo en calidad de intervención. Vamos a nombrar un interventor que va a ser el encargado. El interventor lo que viene es que toma posesión de su cargo y toma el control de la empresa mercantil. El interventor tampoco puede venir y decir voy a vender esas motocicletas, voy a vender esto. ¿Por qué razón? Por el principio de unidad de la empresa mercantil. Pero también hay otro principio fundamental de la empresa mercantil que se llama el principio de no paralización de la empresa mercantil. Es un principio fundamental. ¿Y por qué les digo? ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa mercantil? Esa empresa mercantil tiene 15 trabajadores, entre policías, cocineros, personal de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dependen de ese salario? ¿Cuántas familias están dependiendo del salario que se genera del funcionamiento de la empresa mercantil? Mucha gente. Entonces, basados en ese principio de no paralización de la empresa mercantil no se puede detener, porque hay gente que depende de eso. Entonces, nosotros pedimos el embargo en calidad de intervención. Entonces, el interventor viene y lo que hace es que él sigue manejando la empresa, pero él, por ejemplo, lo primero que tiene que pagar es, bueno, impuestos. Tiene que pagar la planilla, ¿verdad?, de los trabajadores. Él no puede ver esas responsabilidades, acreedores, etcétera, etcétera. Luego, con las utilidades que genera la empresa, ahí sí, a esas utilidades sí les puede venir el interventor y empezar a guardarlas para cobrar la deuda que tienen con las personas. Pero de lo contrario, la empresa no puede parar. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, hay una excepción sobre esa paralización. Dice el artículo 662 que si pasan 6 meses sin que esa empresa mercantil esté funcionando, ahí sí ya podemos, ahí pierde su unidad la empresa mercantil y nosotros podemos pedir el embargo de cosa por cosa que integra la empresa mercantil. Hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. El artículo 663 nos da la prohibición de concurrencia a la hora de enajenar una empresa mercantil. ¿Y a qué se refiere esto? Mire, si yo enajeno una empresa mercantil, me da 2 escenarios. No puedo formar otra empresa mercantil que afecte a la que ya vendí, tanto por su objeto o por la localización donde yo coloque la empresa, nueva empresa mercantil. Entonces, por ejemplo,
digamos, en la colonia yo vendí mi farmacia que yo tenía ahí. Poner otra farmacia, aunque yo la ponga al otro lado, pero por el objeto podría ser que haya un poquito de problema ahí porque voy a jalar a clientes de la empresa mercantil. Y recordemos que la clientela es parte de la empresa mercantil y yo ya la enajené, entonces eso sería prohibido. Y el otro es por el lugar. Imagínense que en este local yo tenía mi farmacia, la vendí y enfrente pongo la otra farmacia. Ahí sería un poquito más obvio, pero eso es competencia desleal que está regulado aquí en el Código de Comercio y en la Ley de Propiedad Industrial también. Entonces, eso está prohibido por 5 años, aunque el artículo dice salvo pacto en contrario. Si nosotros en la compraventa mercantil estipulamos que esta prohibición no nos iba a afectar a nosotros en este contrato de la compraventa de la empresa, pues entonces ahí no afecta, pero salvo pacto en contrario es la prohibición de concurrencia. Bueno, como hemos hablado, la empresa mercantil es una cosa, es un bien. Entonces esta puede ser vendida, puede ser donada, puede ser cedida, puede ser dada en usufructo también y en arrendamiento. El código nos habla acerca de esos temas y nos dice que, por ejemplo, el usufructuario, en el caso del usufructo, el usufructuario, la persona que va a gozar de la empresa mercantil, no puede variar su objeto ni la forma en cómo trabaja la empresa mercantil, porque ahí estaría afectando ya al propietario. Entonces, no puede variarlo, él solo puede gozar de los frutos. Y lo mismo es el arrendatario con el arrendante, no puede variar tampoco el funcionamiento de la empresa, manteniendo esa empresa en su misma calidad. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, pregunta del examen técnico profesional casi siempre que realizo y en los exámenes también de derecho mercantil es: ¿qué diferencias ahora, después de haber explicado esto y de saber qué son las sociedades, qué diferencias se encuentran ustedes entre las sociedades mercantiles y la empresa mercantil? Pues podríamos encontrar muchas, pero las principales, creo yo, son 3. La primera es que la empresa mercantil es una cosa, es un bien, y la sociedad es una persona. Eso lo tenemos que tener muy claro. La empresa mercantil es una cosa, un bien, y la sociedad es una persona. ¿Por qué? Porque a la hora que a ustedes les toque entablar alguna acción en contra de la empresa, no vamos a demandar a la empresa, porque la empresa es una cosa, las cosas no las demandamos. Vamos a demandar al propietario, en este caso a la sociedad. Entonces, esa es la primera diferencia fundamental que debemos saber. Por ende, de esta diferencia, la empresa mercantil no tiene personalidad jurídica, porque es una cosa. La sociedad mercantil tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Esa es otra gran diferencia que encontramos en estas dos cuestiones. Y la tercera, que también es una diferencia fundamental, que ya la hablamos, es que la empresa mercantil utiliza un nombre comercial y la sociedad utiliza una razón o denominación social. Con estas 3 diferencias creo que estamos bien. En una clase, aparte de esta, vamos a hablar del proceso de enajenación de la empresa mercantil, que es muy, muy interesante hablarlo y saberlo, ¿verdad? Bueno, eso es todo por el día de hoy. De verdad es un gusto poder estar con ustedes por este medio. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.